Ok, muy buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Vamos a continuar con lo que corresponde al curso de aritmética, ¿sí? El tema para trabajar es el de magnitudes proporcionales. Profesor, para poder empezar a determinar este tema y las funciones que este va a cumplir, vamos a tener en cuenta, profesor, que, claro, primero el concepto de lo que es una magnitud, ¿sí? Eso lo tenemos clarísimo. La magnitud, profesor, es todo aquello que pueda ser susceptible a estar medido, a ser medido, como por ejemplo el tiempo, la distancia, la velocidad, la masa, el peso, ¿no? Todo ello que pueda ser medido, profesor, será considerado como una magnitud proporcional. En este caso, profesor, nosotros tenemos ya las magnitudes proporcionales y lo que vamos a continuar a desarrollar es, a ver, ¿en qué situación podemos definir que dos magnitudes sean directa o inversamente proporcionales? Se define de la siguiente manera, profesor. Son dos magnitudes directamente proporcionales siempre y cuando los valores de la magnitud divididos sí te determinen un valor constante. En este caso, podremos determinar, profesor, que para A sobre B, la constante para dos magnitudes proporcionales se determina dividiendo. Estas mismas van a definir una gráfica, profesor, que teniendo en cuenta la magnitud A y teniendo en cuenta la magnitud B, van a coincidir en puntos, profesor, donde van a formar una gráfica recta, ¿sí? Y esta misma gráfica va a tener como constante, profesor, A sobre B. Recuerda que todo siempre va a estar determinado con respecto de una constante y es así como lo vamos a trabajar. Lo que corresponde, profesor, a este tema, o la entraña, por decirlo así, de los ejercicios para ello, es entender que cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, usted halla su constante dividiendo. Dato importante. Luego, profe, ¿qué es lo que pasa si por propiedad a las magnitudes proporcionales usted las eleva con un mismo exponente? Entonces, la constante seguiría siendo la misma, ¿correcto? Se determina como que A directamente proporcional a B va a ser o va a suceder esto siempre y cuando, profesor, A esté elevado a la n y B también esté elevado a la n. Por otro lado, si fueran inversamente proporcionales, que es el otro caso, ¿no? A a la n no va a ser inversamente proporcional a B a la n. Solamente pasa cuando sean directamente proporcionales. Luego, profesor, vamos a ver la relación inversamente proporcional y en este caso va a ser que las magnitudes van a determinar una constante siempre y cuando se hallen, ¿no? Multiplicando, ¿no? Multiplicando, profesor, el valor de ambas constantes, esto debería determinarme un valor constante. Y la gráfica que va a generar para dos magnitudes inversamente proporcionales va a ser una hipérbole o curva, como podemos verificar acá en cada punto, profesor, de nuestra hipérbole. Recuerde que esta constante se va a determinar multiplicando el valor de m y n respectivamente. Vamos a continuar, profesor, desarrollando los ejercicios de la clase, tan sencillos. Me dice la pregunta número 1, si A es proporcional a B, y cuando A vale 18, B vale 12, calcula el valor de B cuando A valga 24. Recuerda, profesor, que si el ejercicio solamente te indica que es proporcional, entonces debes asumir que es directamente proporcional. Entonces, profesor, si A es directamente proporcional a B, la constante se va a determinar dividiendo, ¿correcto? Entonces, si tenemos esta determinación, me dice, cuando A valga 18, B vale 12, B vale 12. O sea, este valor va a ser constante para cuando A valga 24 y yo quiera hallar el valor de B, ¿sí? Este es el desarrollo que nosotros vamos a tener. Profesor, recuerda que como siempre va a ser constante, para todo valor de A sobre el valor de B, va a cumplirse que sea igual para todo valor de A con respecto del valor de B. Pues acá podemos simplificar, ¿no? Sexta 3, sexta 2, tercia 1, tercia 8. 2 pasa a multiplicar a 8 para que sea 16 y B pasa a multiplicar a 1 para que sea B solamente. ¿Cuál tendría que ser el valor de B? Tendría que ser en este caso el valor de 16. Respuesta para la pregunta número 1. En la pregunta número 2, profesor, vamos a tener una situación similar. Me dice, si la magnitud A es inversamente proporcional a la magnitud B. Recuerde que cuando las magnitudes son inversamente proporcionales, profesor, ¿sí? En este caso la constante se determina multiplicando, ¿cierto? Entonces me dice, cuando A vale 15, B vale 24. Calcula B cuando A, debería decir, es 120. En este caso, profesor, el valor de A, correcto, va a ser 15
cuando B sea 24. Y este valor va a ser constante, ¿sí? Cuando A sea 120 y me pidan calcular el valor de B. Ok, si es esta la determinación, profesor, simplificamos. 24ava 1, 24ava 5, quinta 1, quinta 3. De tal manera que el valor que debe cumplir B, profesor, tenga que ser 3 para que las magnitudes sean inversamente proporcionales. Respuesta para la pregunta número 2. Vamos a continuar. Siguiente pregunta, profesor. Pregunta número 3. Me dice, calcula el valor de x más y. Pero recuerda en este caso, profesor, que x y y van a ser elementos o en todo caso valores que representan a dos magnitudes directamente proporcionales porque estamos formando una recta. Recuerda que esta constante se va a determinar dividiendo el valor de a sobre b. O sea, vamos a hacer cumplir. ¿Qué cosa, profesor? Que 30 sobre 20 es constante cuando tengamos a 24 sobre x, y esto va a ser constante cuando tengamos a y sobre 8. Profesor, si usted quiere determinar primero el valor de x, igual a esto, ¿no? Acá simplificamos 0 con 0 para que se haga 3 medios igual a 24 sobre x. 2 por 24 es 48 y entre 3 x tomaría valor de 16. Por este lado, 3 medios va a ser igual a y octavos. Por lo tanto, 8 por 3 es 24 y entre 2 va a ser 12. Para que x tome valor de 16 y y valor de 12, la suma de esto tendría que ser, profesor, la suma de esto tendría que ser 28 como respuesta para la pregunta número 3. Excelente, profe. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Me dice, dos ruedas de 24 y 45 dientes están concatenadas y en el transcurso de 4 minutos una da 70 vueltas más que la otra. Calcula la velocidad menor en revoluciones por minuto. Recuerda en este caso, profesor, que si tenemos dos ruedas, o en todo caso dos engranes que están concatenados o en todo caso juntos, va a existir una relación inversamente proporcional, ¿sí?, al número de dientes y al número de vueltas. Para la rueda A y para la rueda B, se cumple que el número de dientes de A multiplicado por el número de vueltas de A va a ser igual al número de dientes de B por el número de vueltas de B. Eso es lo que se debe cumplir, profesor, ¿sí? Vamos a tener en cuenta en este caso que va a haber una relación inversamente proporcional. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Dice, para dos ruedas A y B, una que tiene, profesor, 24 dientes para A y para B, una que tiene, acá vamos a poner número de dientes y vamos a poner acá número de vueltas, ¿sí? Para A, profesor, que tiene 24 dientes, que es más pequeño que B, que tiene 45 dientes, dice que uno va a dar 70 vueltas más que el otro. Profesor, ¿recuerda algo? ¿Qué cosa? Si uno va a dar más vueltas que el otro, ¿quién va a dar más vueltas? ¿A o B? Bueno, A siendo el más pequeño, que lógicamente tiene menor cantidad de dientes, va a dar vueltas más rápido. Por lo tanto, este va a tener 70 vueltas más que el otro, ¿correcto? Si es así, profesor, vamos a determinar, me dice, calcula la velocidad menor en revoluciones por minuto, ¿sí? Ojo que me dice por minuto, y esto lo que vamos a calcular es en 45 minutos, perdón, en 4 minutos. ¿Qué tenemos? Que 24 multiplicado por x más 70, profesor, va a ser igual a 45 multiplicado por x. Profesor, simplifique. Acá le puede sacar tercia 8, acá le puede sacar tercia 15. Para que 8 por x sea 8x más 70 por 8, que es 560, me resulte 15x. 8x pasa a restar para que 7x sea igual a 560 y x tome valor de 80. Pero profesor, esta va a ser la velocidad en 4 minutos, ¿correcto? Yo necesito la velocidad solamente en 1 minuto, las revoluciones por minuto. Si es así, vamos a dividir, profesor. Si 80 va a ser por 4 minutos, entonces al dividirlo entre 4, me determinaría las revoluciones que da por minuto, que serían 20, profesor, 20 revoluciones por 1 minuto. Respuesta para la pregunta número 4. Continuando con la pregunta número 5, me dice, dos ruedas de 36 y 40 dientes están concatenadas y en el transcurso de 5 minutos, una da 10 vueltas más que la otra. Calcula la velocidad menor en revoluciones por minuto. La misma situación, profesor, pero en este caso lo que vamos a tener en cuenta es que para las ruedas A y B vamos a contemplar, ¿sí?, el número de
el número de dientes, ¿sí? Y el número de vueltas. A tiene 36 dientes, por lo tanto es más pequeño, ¿ya? Y si es más pequeño va a dar vueltas más rápido. Por lo tanto, en 5 minutos dice que uno da más vueltas que el otro, 10 vueltas más que el otro. X más 10, por lo tanto, acá 36, profesor, por X más 10 va a ser igual a 40 por X. Profesor, saque la cuarta, cuarta 9, cuarta 10, para que le quede 9X más 90 va a ser igual a 10X. 9X pasa a restar para que 90 sea igual a solamente el valor de X. Pero ojo, esto es por 5 minutos. Uno quiere calcular solamente las revoluciones en un minuto. O sea, 90 la dividimos entre 5 para que me dé 18 revoluciones por minuto. Respuesta, profesor, para la pregunta número 5. Desarrollo sencillo de poder determinar. Vamos con la siguiente pregunta, profesor. Pregunta número 6 me dice, calcula cuántos gramos pesará un diamante que vale $112,5 si uno de 6 gramos vale 7,2. Además se sabe que el valor del diamante es proporcional al cubo de su peso. Ok, vamos a tener en cuenta lo siguiente, profesor. ¿Qué significa que en este caso, pues ¿qué significa en este caso que el valor del diamante sea proporcional al cubo de su peso? Significa, profesor, que el dinero que vale un diamante, sí, vamos a llamarlo en dólares, es proporcional al peso, vamos a ponerle P elevado al cubo. Esto va a ser constante. Entonces, profesor, si un diamante, me piden determinar cuánto pesa, ¿no? Que vale 112,5, es proporcional al cubo de su peso. Pero esto va a ser constante para cuando el diamante, que vale $7,2, 7,2, ¿sí? Sea proporcional al cubo de su peso, pero su peso en este caso es 6, o sea, 6 elevado al cubo, 6 gramos. Vamos a hallar el peso en gramos. Profe, acá simplifique, ¿no? Vamos a tener, multiplíquelo por 10 ambos, para que elimine la coma. 1125 sobre P cubo va a ser igual a 72 sobre 216. Profesor, acá podemos sacar 72A y 72A para que le quede 3 y 1. 3 pasa a multiplicar a 3125. Pero mejor hagamos algo, hay que descomponer a 1125. ¿Qué les parece? Profesor, si le saco quinta, me va a quedar 225. Si le saco quinta, me va a quedar 45, ¿cierto? Si le saco quinta, me va a quedar 9. Y ese 9 es 3 por 3, ¿sí? Para que me quede 1. O sea, 1125 es igual a 5 al cubo por 3 al cuadrado, pero como lo estoy multiplicando por 3, será 3 al cubo también. Y esto va a ser igual a P al cubo. Si le saco el cubo a todos, ¿cuál tendría que ser el valor de P? 3 por 5, que me resulta ¿cuánto? Me resulta 15 gramos como respuesta para la pregunta número 6. 15 gramos. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 7. Me dice, profesor, un coche ha dado 60 vueltas a un circuito en 105 minutos. Calcula el tiempo que tardará en recorrer el mismo circuito, 40 vueltas. En este caso, profesor, vamos a tener en cuenta lo siguiente. A mayor cantidad de vueltas, más tiempo va a ser. Entonces, A y B son directamente proporcionales. ¿Sí? La constante se halla, ¿qué cosa? Se halla dividiendo. Si es así, profesor, entonces lo que vamos a hacer ahorita es que para 60 vueltas se demora 105 minutos. Quiero saber cuánto es que se va a demorar para 40 vueltas. Acá está el tiempo. Profe, 0 se va con 0. ¿Este tiene sexta? No, no tiene sexta, pero mitad 2, mitad 3. Este sí tiene tercia. Tercia 1, tercia 35. X por 1 va a ser X y 2 por 35 va a ser igual a 70, profesor. ¿Cuánto tiempo se va a demorar, profesor, en dar 40 vueltas? Van a ser 70 minutos. Respuesta vendría a ser la clave B. Muy bien. Vamos a continuar. La siguiente pregunta que nos dice, la pregunta número 8, me dice, una piscina se llena en 6 horas con un grifo que arroja 120 litros de agua por minuto. ¿Cuánto tiempo tardará en llenar la piscina de otro grifo que arroja 80 litros por minuto? En este caso, profesor, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si aumenta la cantidad, o disminuye, mejor dicho, la cantidad de litros por minuto, entonces el tiempo que se demora va a ser mayor. Entonces la relación va a ser inversamente proporcional.
Porque a menor cantidad de litros por minuto que arroje, bueno, pues se va a demorar más, ¿cierto? Y si se demora más, pues ahí va a ser inversamente proporcional. Entonces, si el primero se demora 6 horas en llenar lanzando 120 litros por minuto. El segundo, lanzando 80 litros por minuto, ¿cuánto se va a demorar? Aquí hay RCX. 0 se va con 0, cuarta 2, cuarta 3, mitad 1, mitad 3. Para que 3 por 3 te dé ¿cuánto? Te dé 9. 9 horas se demoraría el segundo llenando, profesor, con un grifo que lanza 80 litros por minuto. Respuesta para la pregunta número 8. A ver, vamos a continuar, profesor. Siguiente pregunta. Pregunta número 9. Me dice, un barco lleva víveres para alimentar durante 45 días a su tripulación formada por 60 personas. Si antes de partir acogen a 3 personas más de un barco averiado, ¿cuántos días durará los víveres? Bueno, profesor, en este caso hay que tener en cuenta lo siguiente. Los días y las personas son dos magnitudes siempre inversamente proporcionales, porque la cantidad de días que te dura la comida va a depender, en este caso, profesor, ¿de qué? De la cantidad de personas que tengas. Si hay más personas, va a durar menos el tiempo la comida, ¿cierto? Pero si fuera, profesor, menos personas va a durar más. Pero en este caso estamos aumentando personas al barco averiado. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué cosa, profesor? Que las magnitudes días y la magnitud personas, ¿sí? Días y personas van a ser inversamente proporcionales, por lo tanto su constante se haya multiplicando. Profesor, recuerda, 45 días para 60 personas. Y luego vamos a tener, si antes de partir acogen a 30 personas más, o sea, ahora van a ser 90 personas. ¿Cuántos días va a durar? Vamos a hallar ese X. 30 a 3, 30 a 2, tercia 1, tercia 15, para que 15 por 2 sea 30. ¿Cuánto tiempo nos va a durar en este caso, profesor? La comida duraría 30 días. Respuesta para la pregunta número 9. Vamos a continuar, profesor. La última pregunta ya me dice, si Eduardo demoró, N días para pintar una pared cuadrada de L metros de lado, ¿cuántos días se hubiera demorado si el lado de la pared hubiera sido 2L? Hay que determinar, profesor, la respuesta en función de N. Recuerda en este caso, profesor, ¿qué cosa? Que si la pared tiene del lado L, ¿sí? Lo que usted va a pintar no es el lado, lo que usted va a pintar es el área. Entonces usted va a pintar L cuadrado. Para este L cuadrado, usted demora N días. Son directamente proporcionales, porque si es más área, más va a pintar. Si es así, profesor, para un área cuadrada, que tiene en este caso 2L de lado y 2L de lado, lo que va a pintar usted es 4L cuadrado. Profesor, si para L cuadrado usted se demora N, ¿cuánto se va a demorar para 4L cuadrado? Hay eso, L cuadrado se va con L cuadrado, X pasa a multiplicar, N también, para que X sea igual a 4N. Respuesta, profesor, para la pregunta número 10. De esta manera, chicos, hemos terminado nuestra práctica del día de hoy. Hemos hecho llegar para ustedes una tarea con respecto a este tema, ¿sí? La tarea la van a tener que hacer llegar al profesor al correo franco.iv20@gmail.com, indicando 3 datos importantes. El primero, su grado, después el nombre y el tema a trabajar. Aquí tenemos, chicos, las 4 preguntitas. Las van a revisar y las van a desarrollar enviadas por medio de fotito al correo correspondiente. Listo, profesor. Esto estaría siendo todo por mi parte. Les agradezco muchísimo el apoyo. Muchas gracias. Hasta la próxima clase. Chao, chao.